Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Reciban un cordial saludo, amables oyentes del programa Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se lleva a cabo por la Fundación Biblioteca Franz Kafka. A Jorgito Benjumea, muchas gracias por la labor semanal de edición del programa. Título de la serie: Consideraciones al paso sobre el amor, la muerte, el mal y otras grandes ideas. Título del programa de hoy: Lo imposible en los vínculos humanos. 3. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK. Está suficientemente dicho, pero no por ello deja de ser importante reiterarlo cada que se necesite, que el ser humano es una criatura interdependiente, que somos sujetos gracias al lazo de intersubjetividad, que el ser humano no es hechura de sí mismo, refiriéndome pues al individuo, que somos lo que somos en gracia al encuentro con un otro, del cual recibimos todo aquello con lo cual, desde lo material hasta lo simbólico, nos permitirá desplegar nuestra vida. Que lo maravilloso es que en ese lazo imprescindible con el otro salta también la singularidad humana. O sea, en el vínculo que el ser humano establece con sus semejantes, no hay una condena a ser un símil del otro, una copia del otro. Esto es muy importante precisarlo bien. O sea, recibimos del otro y es a partir de esa recepción que hacemos de lo que el otro nos provee que nos constituiremos. Y en ese sentido tendremos una afinidad con aquel o aquellos que nos han provisto de todo el bagaje con el cual desplegamos nuestra existencia. Entonces, recibimos del otro la lengua que uno habla. Esa lengua es una transmisión, no vino con nosotros a la vida, pero recibimos también todo lo demás, tantas cosas que constituyen la vida. Con ninguna de ellas llegamos a la vida. Nos han sido transmitidas los valores con los cuales configuraremos el derrotero de nuestra vida, los ideales a los que aspiramos, las prácticas que ejerceremos, los afectos con los que contaremos. Todo eso tiene que ver con el otro. Pero decía yo que ahí también lo prodigioso es que desde esa relación con el otro no resulta que aquel que es acogido y a quien se le transmiten esas cosas termine siendo una copia de quienes le hicieron esa donación.
uno recibe la vida de otro. La vida es en ese sentido un don que nos ha sido provisto por otro. Pero la vida no es solamente el acto biológico de respirar, son todos los contenidos que se requieren para desplegar luego una existencia. Todo eso pareciera indicar que por ende ese recién llegado será una copia de quienes le han ofrendado la vida. Y sin embargo, lo maravilloso, repito, es que en el ser humano ese lazo que lo vincula al semejante tiene como uno de sus efectos la constitución de una subjetividad. Y en esto vuelvo a decirlo porque es clave, que subjetividad quiere decir una singularidad, y una singularidad quiere decir lo que no se repite. Por ende, desde el vamos de la vida, nosotros vamos siendo como los otros o como el otro y al mismo tiempo diferente del otro. Es esa doble especie de nuestra condición, esa doble especie de ser una criatura que es como el otro y lo es a partir de lo que ha recibido el otro, pero al mismo tiempo que se diferencia del otro porque se perfila desde una singularidad que le permitirá forjar su historia. Eso en términos generales. Obviamente, todo esto se podría luego examinar sobre los factores que en una sociedad hacen que los individuos en la construcción de su derrotero vital tiendan a darle la espalda a su subjetividad, a su singularidad, y tiendan, como pasa por ejemplo en el mundo contemporáneo, más bien a hacer efecto de masa. Cuando se está en masa, cuando los valores que nos orientan en la vida están regidos, por ejemplo, por el principio de la masa, obviamente para poderse fundir en la masa es necesario darle la espalda a la singularidad. Un buen vivir será, entre otras cosas, el que logre quien consigue articular de un lado el lazo con el otro, en la comunidad con el otro, pero al mismo tiempo la singularidad que le marca esa diferencia. Por otra parte, y siendo muy atrevido, yo podría establecer en una mirada muy generalizadora, por lo menos en la historia de la cultura occidental, 4 grandes momentos que han definido atmósferas distintas en la forma como los seres humanos se reconocen cada cual a sí mismo. Aclaro, como nacemos en un momento histórico bajo unas formas sociales precisas y según unos parámetros culturales, es de ahí de donde bebemos todo aquello que luego nos permitirá construir nuestra existencia. Pero ese contexto al cual llegamos y que será determinante de lo que somos, es un contexto que marca unas actitudes que gobiernan en forma más o menos general durante un lapso específico de tiempo. Entonces digo, yo me atrevería a hablar de 4 momentos con 4 atmósferas relativas a cómo el ser humano se siente en el mundo. Y esos 4 momentos los plantearía, y estoy hablando de la cultura occidental. Es decir, Occidente es lo que bebe a partir de la gran experiencia griega
del siglo sexto, quinto antes de nuestra era, ahí se fincaron formas de valoración, de conocimiento, de ejercicios prácticos, por ejemplo, en materia política, etcétera, pues que han corrido a lo largo de estos 25 siglos y que llegan hasta nosotros, marcando también en gran medida lo que somos. Entonces, si yo me ubico en Occidente para tratar de perfilar el tema de cómo se configura una atmósfera particular durante un tiempo específico y en relación a un tipo de sociedad definido, decía, puedo ubicar 4 grandes momentos. Todo esto lo estoy diciendo teniendo siempre ante mí, en el horizonte, lo que me interesa, tratar de llevar hasta ustedes, amables oyentes. Cuán necesario es el otro, pero también cuál es el límite y cuál la imposibilidad en el encuentro con el otro. Lo que pasa es que para poder responder eso en términos de lo que hoy somos y podemos decir, necesitamos hacer pues un proceso explicativo que vaya con paciencia, reuniendo los elementos que luego nos den una convicción fundamentada de las proposiciones que en este caso emito yo. Entonces digo 4 momentos, 4 cortes en estos 25 siglos. El primer momento yo podría llamarlo la antigüedad grecorromana, con ese punto de clímax que fue la Atenas, tanto política de Pericles como la Atenas filosófica de Aristóteles, Platón, como la Atenas del arte, de la tragedia griega, etc. Ese es un periodo que cubre más o menos unos 5 siglos, con transformaciones a lo largo de ese tiempo. De todas maneras, Roma bebe de Grecia y reúne muchos de los elementos que Grecia había configurado. Esa extraordinaria cultura que fue la griega, que tantas cosas produjo, podría decirse que un primer momento lo podemos ubicar en esa atmósfera creada por lo griego y continuada con variaciones y en declinación progresiva por los romanos. Que hay un segundo gran periodo, por eso decía que esto es muy general, porque obviamente al interior de un periodo tan largo para cada una de estas expresiones que estoy enunciando, pues encontraría unos matices y diferencias internas. Pero en una panorámica general, un segundo momento es la hegemonía del cristianismo. El cristianismo va a traer otra atmósfera para que el ser humano se piense a sí mismo y constituya una aspiración de ser y un ideal de ser, etc. Y el cristianismo lo podemos ubicar en un periodo, digámoslo, en el momento más hegemónico de él. Lo podríamos ubicar desde el siglo IV de nuestra era y lo voy a poner en límite hacia el siglo XVI, es decir, hacia la altura del Renacimiento. Ustedes me podrán decir que así como la cultura griega ha continuado hasta nosotros y nosotros bebemos hoy de muchas cosas de los griegos, aunque los griegos, su extensión, Roma, perdieron con relación a la hegemonía que luego instauró el cristianismo, pues también podría decir que el cristianismo llega hasta nosotros, pero el periodo
hegemónico, el periodo fuerte, el periodo de un arraigo determinante en la cultura, la tiene el cristianismo entre ese siglo cuarto de nuestra era y el siglo XVI, más o menos hacia la altura de la Reforma. Ahí se abre o comienza a abrirse. Este es un proceso histórico, entonces son procesos que no son de un día para otro, se van dando paulatinamente. Pero tras esa hegemonía cristiana y en parte por el surgimiento de este tercer momento que voy a anunciar, empieza a debilitarse esa atmósfera en la cual respiraba el ser humano mientras el cristianismo era hegemónico, era decisivo, era el punto de referencia y medida para cualquier cosa de la vida. Ese tercer momento yo lo voy a llamar la modernidad temprana. Y fíjense que la situó históricamente hacia el siglo XVI, en los albores del Renacimiento. Obviamente la modernidad temprana, porque puedo hacer un gran conjunto y hablar de la modernidad que llegaría hasta nosotros, solo que me interesa hacer una división y hablar de la modernidad temprana, que es esta que digo que arranca hacia el siglo XVI, va en detrimento de la hegemonía cristiana y se instaura hasta el siglo XIX. El siglo fuerte de la modernidad temprana es el siglo XVIII. Es el siglo de la Revolución Francesa, es el siglo que propiamente en la historia y la cultura se conoce como el periodo de la Ilustración. Y luego el siglo XIX, hasta nosotros, sería un cuarto momento al que yo le doy el nombre de modernidad tardía. Con esto, amables oyentes, quiero que ustedes percaten que estoy hablando de la modernidad como un gran conjunto que cubriría progresivamente y con variaciones internas, porque nunca el ser humano, y muy en particular una sociedad como la que Occidente instauró, deja de ser histórico. E histórico quiere decir el juego entre lo que se continúa y lo que se transforma. Entonces, un concepto como el de modernidad, que yo sitúo en su forma amplia entre el siglo XVI y nuestra época, el siglo XXI, no quiere decir que es lo mismo y que se ha mantenido constante. Quiere decir que tiene unos elementos básicos que continúan, pero al interior del mismo periodo se procesan transformaciones que afectan incluso los fundamentos mismos de esa época. Por ende, 4 grandes momentos, 4 grandes formas de hegemonía, para que vayamos pensando el tema pues de los vínculos humanos, de lo que es posible con ellos, de lo que es imposible, porque es tan necesario hacerse una ética que sepa darle cabida a la posibilidad del encuentro con el otro, pero sepa reconocer también la imposibilidad, porque si se logra alcanzar esa especie de sabiduría, de reconocer qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible, probablemente las fricciones, las colisiones, las dificultades del vínculo humano, por lo menos, o se moderarían mucho o se cualificarían. Hacia eso es que estoy llevando mi discurso. Vuelvo. Grecia y Roma, más o menos siglo V antes de nuestra era hasta el siglo IV de nuestra era. Hegemonía cristiana, desde el siglo IV hasta el siglo XVI.
modernidad temprana, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX. Modernidad tardía, el siglo XIX, el XX y lo que llevamos. Pues bien, he hablado de 4 grandes momentos en la historia de Occidente. 4 grandes momentos en lo que pudiéramos llamar la cultura, pero que también podríamos llamar la configuración de unas formas de mentalidad, de unas representaciones comunes que uno apropia para sí sin tener conciencia de ello y que van marcando las pautas, las actitudes, las formas de uno ser, vivir, etc. Esos 4 grandes momentos tienen cada uno en la atmósfera que crean unos rasgos propios, unas formas que son las suyas para posicionar al ser humano ante la vida. Esto es, en cada uno de esos hitos de la historia cultural, o si quieren decir de la historia de la mentalidad, encontramos un factor, por lo menos, decisivo para marcar la forma en que el ser humano se para ante la vida y la mirada esperanzada o desesperanzada que le dirige a la existencia. En consecuencia, podría decir que los griegos, los grecorromanos más exactamente, construyen una atmósfera, esto muy marcado en Grecia, por eso digo, va declinando a medida que llegamos a Roma y Roma se debilita, etc. Pero grosso modo podríamos decir que la cultura griega, el invento griego y la atmósfera que constituyó, que impregnaba la vida de cada hombre y mujer que vivía en ella, era el espíritu trágico. El espíritu trágico quiere decir que el ser humano contempla su existencia, su pasado y su futuro con la conciencia de que es portador de una vida que está destinada a perderse. Y sin embargo, y esa es la grandeza de la posición trágica, reconocer la muerte y la finitud no niega la afirmación de la vida. Esa es la conjugación trágica, afirmar la vida a sabiendas que la adelantamos en un juego cuyo final inevitablemente será que la perdamos. Eso en términos generales. Por eso el pueblo griego es un pueblo muy terrígeno. De los hombres y las mujeres griegas, y eso lo marca, por ejemplo, su religión, están anclados a la tierra, a la vida, a la concreción efectiva de un periodo que va entre el nacimiento y la muerte, el amor a la vida, y por eso para los griegos el arte y la filosofía son el sustento de esa posición trágica que tienen. Pero con el cristianismo hay un cambio de atmósfera. Entonces los hombres y mujeres que nacían en ese periodo y se nutrían de las representaciones que recibían del otro y que configuraban su propia disposición psíquica, se olvidan del mundo, niegan ya la mortalidad, porque el cristianismo lo que trae es la idea de que no hay muerte, que simplemente eso que llamaríamos el fallecimiento de alguien no es sino el traspaso a otro mundo, etcétera, etcétera. Y el cristianismo traía una serie de problemas, pero uno de ellos es que la mirada de los seres humanos, sus esperanzas, sus anhelos, se desterranalizan. Bueno, lo estoy diciendo de forma muy confusa. Desterrenalizan.
para dirigir la mirada hacia los cielos. Entonces no es una atmósfera que alimente un gran deseo de cualificar la vida, porque la vida es tributaria del más allá. En ese sentido, si los griegos eran trágicos, los cristianos son resignados. Y su ilusión es una ilusión metafísica, en el sentido de que su realización la trasplantan a tiempos por venir, que son los tiempos del más allá. En la modernidad temprana, la que yo dato entre el siglo XVI y comienzos del siglo XIX, fines del XVIII, comienzos del XIX, ya la atmósfera que se empieza a crear es la atmósfera de un gran optimismo. De hecho, en ese punto de clímax que es la Ilustración en el siglo XVIII, lo que hay es un gran optimismo de los seres humanos. La vida se puede reencauzar. La Ilustración y la modernidad temprana empiezan a minar en gran medida la religión. Uno puede decir que hay procesos, sobre todo de descristianización, muy acentuados en la medida en que se instaura una forma de estar en el mundo como la que instituye la modernidad temprana. Pero esa forma viene impregnada de un gran optimismo. Es decir, el ser humano, gracias al conocimiento, a la racionalidad, resolverá todos los problemas, desde los naturales hasta los simbólicos, hasta los que me vinculan con el semejante. Es un periodo donde la racionalidad y en general la Ilustración, la importancia que se le da al conocimiento, es esperanzador de que el ser humano logrará finalmente conseguir que su existencia sea una existencia plácida de realizaciones que estén en la dirección de los mejores anhelos suyos. Eso lo vamos a examinar después con detalle, porque esa ilusión que constituye la modernidad temprana y que yo podría colgarle entonces el adjetivo el optimismo, es lo que va a ponerse en conflicto con el periodo de la modernidad tardía, ese que arrancando del siglo comienzos del XIX para acá, va minando el optimismo que tenía la modernidad temprana. Pero entonces, y como el programa ya se está acabando, y quiero dejar en un puntito claro para retomar la próxima semana, lo que resulta de esa autorreputación que en el seno de la modernidad se hace al optimismo propio del primer periodo, del periodo de la modernidad temprana, que era tan optimista. Lo que resulta con la modernidad tardía no es el pesimismo, es otra cosa. La modernidad tardía no invoca el pesimismo, y voy a tratar de mostrarlo de la mano de sus grandes pensadores. Lo que la modernidad tardía trae es una renovación del espíritu trágico de los griegos bajo modalidades distintas de concreción, pero finalmente el aire que empezamos a respirar es que la vida no está hecha de optimismo, sino que es menester asumirla también, igual que los griegos, desde una dimensión trágica. Pero le daré el nombre preciso a qué es lo que caracteriza esa modernidad tardía. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.